Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre las elecciones en Brasil y su impacto en la región. Jesús, tras la victoria de Lula da Silva, ¿qué futuro le depara a Brasil y a la región de Latinoamérica? Buenas noches. El resultado de las elecciones en Brasil, pues infortunadamente no era mucho de extrañar. La verdad que sigue siendo una gran preocupación este tipo de resultados para la región. ¿Cuál es el resultado esperado inicialmente con esta elección y donde Lula da Silva por segunda vez vuelve a ser presidente? Pues no va, en mi opinión, no va a ser una gran diferencia en relación al primer gobierno de Lula da Silva, solo que en este momento pues la coyuntura internacional es bastante diferente a la que Lula da Silva consiguió en su primer periodo. En este momento pues el mundo está atravesando una situación económica bien compleja con la guerra de Ucrania y con la situación que está ocurriendo pues en todo lo que es Asia, específicamente con Rusia y China, en una alianza bastante dañina para todas las democracias a nivel mundial, y donde Lula da Silva pues es un simpatizante de ese tipo de regímenes. Por lo tanto, Brasil a nivel de la dimensión económica, la verdad que creo que la tendencia que ha tenido, por ejemplo, la devaluación de la moneda, pues lo que va a hacer es incrementarse. El pueblo brasilero pues verá inflaciones muy altas, verá contracción de la economía, verá nuevos actores interviniendo en Brasil. China, que definitivamente tiene a Brasil como un país muy apetecible, seguirá interviniendo e invirtiendo, pero un tipo de inversiones que al final solamente le van a traer beneficios a China, y Brasil pues quedará mucho más relegado de lo que ya es. Y la pregunta es, ¿por qué el Lula da Silva gana? Si esos son los escenarios. Es que los brasileros no eligieron bien. Efectivamente, los brasileros estaban entre dos errores. Entre quién es el peor de los dos. O Bolsonaro o Lula da Silva. Bolsonaro pues se ha distinguido por ser un gobierno personalista. No atiende ni escucha. Se creyó un todopoderoso. Definitivamente no lo es. Es realmente un presidente que, en mi opinión, ha hecho un gobierno bastante malo. Para los que seguidores de Bolsonaro, pues vean la devaluación y la tendencia que se ha manifestado durante el periodo de su gobierno, y creo que ese indicador habla más que cualquier otro, donde el pueblo brasileño ha visto que su moneda en relación al dólar ha realmente caído en una tendencia macabra hacia ya a partir del 2019 en relación a ahorita. Estamos hablando que es una moneda que se ha devaluado inmensamente, que ha perdido valor. Por lo tanto pues el brasilero ha perdido poder de compra. ¿Y cuál sería el impacto para la región? Pues Brasil pasa a ser integrante de estos gobiernos populistas de tendencia izquierda autoritarios, que coquetean con regímenes como China, Rusia, y cuyo único propósito es perpetuarse en el poder. Jamás y nunca estos tipos de gobierno va a velar por los intereses de los ciudadanos, ni mucho menos. Entonces, será uno más Brasil de toda esa tendencia que en este momento, pues, para pesar de nosotros está en Latinoamérica, y que definitivamente hace de esa región una de las regiones más atrasadas del planeta, y que si continúa en esa tendencia prontamente estará por detrás de África. Ahora, ¿crees que Latinoamérica esté condenada? Vemos que en Chile ganó la izquierda, ahora en Brasil
los Kirchner han vuelto a tomar Argentina. La región parecía que cuando ganó Macri, cuando ganó Bolsonaro, estaba saliendo de la izquierda, pero tuvo un retroceso inmenso. Ya Hugo Chávez no está en el mapa desde hace 10 años y más bien parece que la izquierda ha tomado más fuerza aún que en esa época en la que las materias primas tuvieron un boom muy importante, que fue la época donde estaba Chávez y el primer gobierno de Lula, donde tenían más margen de maniobra. En este momento venimos de una pandemia, de una contracción económica muy importante global, y estamos en medio de una guerra, y a pesar de eso, la izquierda en Latinoamérica sigue teniendo fuerza. Petro en Colombia. Sí, efectivamente, porque en periodos como estos, donde la bonanza económica ya no es tan bonanza, ya las migajas que dejan los políticos no son capaces de llegar a la gente, surgen los populistas y dentro de los populistas pues surgen las tendencias de izquierda, cuyo único propósito, infortunadamente, es enclaustrarse dentro del poder, generar todo un modelo, tal como ocurrió en Venezuela, un modelo donde efectivamente lo que es el sistema legislativo es impactado y es intervenido por el gobierno. El ejecutivo se convierte en un todopoderoso. Y bajo esa tendencia, pues todos los poderes se han secuestrado, las prensas es cerrada, y pues el periodista que está en contra de esa tendencia pues es desaparecido, como ocurre ya en muchos países de Latinoamérica. México es una de México, Venezuela, Cuba, cualquiera de esos es un ejemplo muy claro. Y definitivamente cuando los países entran en recesión, el populismo puede hacer mucho daño, y también entra fácilmente, obviamente la gente, tratando de buscar alternativas, pues realmente, lejos de ser una alternativa, lo que están buscando es una fosa común. Porque Wow. no hay otra explicación. Suena muy fuerte ese comentario. Me gustaría saber qué opinas de, de la situación en cuanto a que si la izquierda está tomando tanta fuerza, significa que la derecha latinoamericana está haciendo las cosas muy mal. Por ejemplo, el gobierno de Macri en Argentina, o el gobierno en Chile de, De Piñeira. de Piñera, no lo hicieron bien, no cumplieron las expectativas. Algo está pasando con la derecha latinoamericana que no termina de convencer a las personas. Da la impresión de que se manejan con una tibieza, como si fueran al final las marionetas de la propia izquierda. O sea, se siente que ellos no imponen la agenda, sino que la izquierda impone la agenda, y a pesar de que la derecha gobierne, la derecha continúa la agenda de la izquierda en materia de géneros, en materia económica, de los llamados derechos sociales. Siempre se va avanzando hacia la izquierda a pesar de que haya gobiernos de derecha. Entonces pareciera que no tiene sentido votar por gobiernos de derecha, porque terminan cumpliendo la agenda de la izquierda. En el caso de Bolsonaro, no tanto. Y también parecía que Bolsonaro era un populista, pero de derecha. Mira, ¿cuál es el problema? Desde mi punto de vista. Por ejemplo, recuerdo el primer gobierno de Piñera. O sea, Piñera tuvo en 2 periodos. Sí. En su primer periodo, Piñera comenzó muy bien. Pero ¿qué ocurre? Piñera
aunque es un empresario de gran éxito, o sea, nadie duda del éxito de Piñera como empresario, dirigir un país es bastante diferente. Y eso hace que Piñera, aunque tenía un background gerencial muy interesante, no termina de comprender que hay que tener un termómetro permanente con la gente y realmente ver si las cosas que se hacen, aunque parezcan que es muy lógica, realmente está llegando el mensaje a la gente, cómo está llegando y de qué forma. Por ejemplo, el primer periodo de Piñera es totalmente aniquilado por los movimientos estudiantiles. Pero es que tú escuchabas al ministro de Educación de Piñera y realmente parecía como si fuese un agente de izquierda que estuviese haciendo un trabajo en contra del mismo gobierno de Piñera, porque era una persona extremadamente terca, que poco escucha, una persona con muy baja capacidad gerencial para entender lo que estaba ocurriendo, y eso empieza a tomar fuerza, y efectivamente ese primer gobierno se va a pique. Viene este segundo gobierno y es la misma cosa con Piñera. Piñera comienza muy bien, después comienzan a uno de los genios que él coloca allí en su gobierno, se le ocurre subir los precios de los transportes públicos, específicamente el metro, y se empiezan a generar unas protestas que definitivamente Piñera ni idea de cómo hacer para detenerlas, y realmente eso se fue a pique nuevamente ese gobierno. Por lo tanto, Piñera, pues mi recomendación es que no se vuelva a meter en el gobierno, porque cada vez que se meten realmente no funciona. O sea, Piñera no sirve para gobernar. Bolsonaro la verdad que se ve que realmente tiene muy, pero muy poca idea de lo que es un gobierno, y mucho más un gobierno en un país tan grande como Brasil, el más grande de la región y uno de los más grandes del mundo a nivel de territorio. Por lo tanto, Bolsonaro parecía que estaba haciendo un gobierno para sí mismo. A veces daba unos signos de realmente de ser un ser que inentendible. Tienes todos los hechos científicos con la pandemia y la persona empeñado en seguir el modelo de Donald Trump empezó a negar la pandemia, empezó a negar que no había COVID, como si con eso iba a evitar que las personas se contaminaran. Y al final pues Bolsonaro pues también a nivel de la pandemia hizo una gestión pésima, y no solamente fue en la pandemia, sino también a nivel de la economía. Se relacionaba con gente, con gobiernos que no debía relacionarse, por ejemplo como el ruso. Bolsonaro, una vez que estalla la guerra de Ucrania, uno fue a visitar a Putin y ¿qué hablaron o qué ofreció? Porque estos populistas que no tienen ni idea de lo que es dirigir un país, ni mucho menos lo que es la estrategia política, pues definitivamente nadie sabe a qué fue Bolsonaro a Rusia. Lo que sí está claro es que definitivamente no tenía ni la más mínima idea de lo que quiere el pueblo brasileño. Entonces, alguien me dirá, bueno, pero casi que llega con el 50%. Sí, pero es que las personas en Brasil, pues, no, muchos son personas pues que al igual que nosotros nos damos cuenta y lo que estaban eligiendo el mejor de los dos males, pero ambos son dos males. O sea, porque Lula da Silva, en mi opinión, pues definitivamente solamente había que estar loco para votar por Lula da Silva, pero es que Bolsonaro tampoco es que era una gran diferencia. Entonces la situación allí, por eso es que tú empiezas a ver que esos resultados definitivamente de esas elecciones son tan polarizados y casi que son iguales. Por un lado, un grupo frustrado porque Bolsonaro no cumplió, y por otro lado, pues un grupo que ve en Lula da Silva a un demonio, y que no están equivocados, porque ese es un demonio corrupto. O sea, el caso de
tantos casos de corrupción que esa persona tiene y de hecho pues, fue preso por corrupción y lo liberaron justamente porque la justicia pues es débil, porque si hubiese sido una persona normal todavía estuviera preso. Claro, y no fue solamente corrupto en Brasil, sino que creó un sistema corruptor llamado Odebrecht que corrompió en toda Latinoamérica. Sí. ¿Cuál crees que sea la influencia de Joe Biden y que él sea actualmente presidente de los Estados Unidos en que la izquierda esté retomando un auge en Latinoamérica? ¿Crees que haya alguna influencia de Estados Unidos en Latinoamérica el hecho de que la extrema izquierda tenga ahorita tanto poder en Estados Unidos hace que en Latinoamérica también se vea un apoyo hacia la izquierda en general? Fíjate, ¿qué ocurre? ¿Por qué gana Lula da Silva en Brasil? Bueno, porque Bolsonaro hizo un gobierno mediocre. ¿Por qué Macri, por qué ganan los Kirchner nuevamente en Argentina? Bueno, porque Macri hizo un gobierno mediocre. ¿Por qué Duque pierde las elecciones en Colombia contra Petro? Bueno, simplemente pues porque Duque tampoco hizo un buen gobierno. Entonces, efectivamente, pues a los presidentes, igualmente por cierto con Piñera. Entonces el mensaje para los gobiernos, todos los sectores de derecha es que realmente colocar mediocres, colocar incapaces, colocar personas que no tienen las mínimas condiciones para ejercer una presidencia en estas líneas de derecha, realmente lo que está favoreciendo es a la izquierda. Yo diría que no es un asunto de Joe Biden. Quizás uno de los que sí yo creo que ayudó muchísimo, por ejemplo, a que ganara López Obrador en México, fue Donald Trump. Cuando Donald Trump en sus locuras se empieza a imaginar un muro que va a dividir México de Estados Unidos, cuando realmente su problema no es México, su problema está en China, no en México. O sea, China es realmente a donde hay que meter el ojo y la lupa y todo lo que Estados Unidos quiera. México puede ser un gran aliado. Obviamente, México tiene graves problemas y uno de los mayores, pues, todo lo que es el tema de la droga. Pero Donald Trump realmente sí ayudó muy. O sea, López Obrador le debe, yo creo que el 30-40% de los votos que sacó a Donald Trump. Pero Joe Biden, no es que sí tiene personas de izquierda en su gobierno y sí efectivamente puede tener alguna ayuda, pero yo creo que los que están ayudando a que la izquierda llegue al poder son los gobiernos de derecha. Bueno, para ir cerrando, vienen próximamente elecciones en Argentina y hay un candidato que se perfila o tiene ahora grandes oportunidades que hace 2 años ni existía en el mapa político, que es Milei, Javier Milei. Pero ese tema lo vamos a hablar en el próximo episodio. Así que si quieren verlo, suscríbanse, denle like y denle a la campana para que les llegue la notificación cuando saquemos el episodio sobre Milei y lo que planea hacer en Argentina. Muchas gracias. Importante porque puede ser la rotura de este tinglado de izquierda que Latinoamérica tiene en este momento y que hace que toda la región esté en una situación bastante compleja y que la migración de latinoamericanos sea hoy por hoy en una tendencia exponencial en relación a lo que hace 10 años atrás. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Chao.